Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún contenido y seguirme en mis redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube. Su apoyo hace que este proyecto siga creciendo. Ahora sí. Vamos con el video. ¿Sabes cuál es uno de los mayores enemigos de los proyectos creativos? No es la falta de talento. No es la falta de recursos. Ni siquiera es la competencia. Es el ego. Los choques de visión, la obsesión por el control absoluto y la necesidad de demostrar superioridad. Cuando dos personas quieren liderar una obra, el conflicto es casi inevitable. Pero cuando una sola persona cree que su visión está por encima de todos, incluyendo gigantes de la industria, el resultado puede ser devastador. La historia que te voy a contar hoy es la de un ego tan grande que llevó a su protagonista a convencerse de que Nintendo lo estaba boicoteando, que Shigeru Miyamoto le tenía envidia, y que su obra era tan revolucionaria que la industria entera conspiraba para silenciarla. Esta es la historia de Bob's Game y su creador, Robert Bob Peloni. El origen de una obsesión, año 2004. Para entender todo, debemos viajar al año 2004. Ese año ocurrió algo muy importante para la escena independiente. El lanzamiento de Cave Story, desarrollado completamente por una sola persona, Daisuke Pixel Amaya. Cave Story se convirtió en un símbolo. Demostraba que un solo desarrollador podía crear un videojuego profundo, exitoso y respetado. Para muchos, fue uno de los primeros grandes referentes del desarrollo indie moderno. Ese mismo año también debutó la Nintendo DS, la portátil de doble pantalla que marcaría una nueva era para Nintendo. Con su pantalla táctil y su enfoque más accesible, la DS representaba una ruptura con el pasado tradicional de la compañía. Estos dos lanzamientos impactaron profundamente a Robert Peloni. Por un lado, Cave Story le hizo pensar: si él pudo hacerlo solo, yo también puedo. Por otro, la Nintendo DS le despertó una idea mucho más ambiciosa y problemática. Él creía que Nintendo se había desviado del camino que lo enamoró en su infancia, y que él podría devolverla a su antigua gloria. El sueño imposible. Crear la obra maestra definitiva. El plan era simple en papel. Crear el RPG 2D más innovador jamás visto y lanzarlo de manera oficial para la Nintendo DS. El problema. Peloni no sabía programar. Nunca había desarrollado un videojuego. Pero eso no lo detuvo. Decidió aprender absolutamente todo desde cero. Programación, pixel art, música, diseño de mecánicas, escritura de diálogos, balanceo, optimización, y no solo eso. Rechazó usar motores como RPG Maker porque no quería compartir autoría ni depender de herramientas que pudieran restarle mérito. Su proyecto sería completamente suyo. El nombre: Bob's Game. Un título que dejaba clara su naturaleza personal. Casi autobiográfica. El muro llamado Nintendo. Aquí es donde la historia deja de ser inspiradora y empieza a convertirse en problemática. Desarrollar para una consola cerrada como la Nintendo DS no era lo mismo que lanzar un juego en PC. Para publicar oficialmente, era necesario tener acceso al SDK, Software Development Kit, una herramienta que Nintendo solo proporcionaba a estudios aprobados que cumplían requisitos financieros y técnicos. Peloni no tenía estudio. No tenía equipo. No tenía respaldo empresarial. Durante años envió correos solicitando acceso al SDK. Nunca recibió respuesta. Pero aún así, continuó trabajando en su obra, pensando que solo sería cuestión de tiempo para recibir un llamado. El tráiler que encendió Internet, año 2008. En 2008 publicó el primer tráiler de Bob's Game. Prometía más de 20 horas de duración, 200 personajes únicos, un mundo dinámico, mecánicas que reemplazaban combates por minijuegos estilo Tetris o Pong, y una estética claramente inspirada en Earthbound. El vídeo alcanzó cerca de 100,000 visitas, una cifra impresionante para la época, y captó la atención de la prensa. Parecía el nacimiento de un nuevo fenómeno indie. Pero había un detalle. El juego solo podía ejecutarse mediante flashcards como R4, es decir, en hardware no oficial. Y Peloni no quería eso. Él quería verlo en tiendas de manera oficial, con licencia de Nintendo. Varias editoras mostraron interés en ayudarlo. Las rechazó todas. No quería compartir créditos.
No quería comprometer su visión. Él solo quería el SDK. La huelga de los 100 días. Aquí comienza el descenso a la locura. Ante la falta de respuesta de Nintendo, Pelloni decidió iniciar una protesta pública. Se encerró en su habitación y comenzó a transmitir un en vivo durante semanas, cubriendo las paredes con mensajes y bocetos. Anunció que no saldría hasta que Nintendo le respondiera. Durante esta etapa comenzó a escribir entradas cada vez más erráticas, atacando públicamente a figuras como Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, John Carmack y Will Wright, asegurando que era superior a todos ellos. Incluso insinuó teorías de conspiración. Diciendo que sus correos eran interceptados, que Nintendo los silenciaba, y que Miyamoto sentía envidia de su trabajo. La situación escaló tanto que algunos seguidores llegaron a temer por su salud mental. En un momento culminante, desapareció de la transmisión dejando mensajes grandilocuentes y amenazantes. Un fan logró entrar en contacto con su familia, por lo que la policía pudo intervenir, y se descubrió que todo había sido escenificado. La protesta terminó. Sin embargo, el daño a su credibilidad, aún no. La caída del mito. Finalmente, Nintendo respondió, con una carta estándar, fría y de tono corporativa. Diciendo que no cumplía los requisitos financieros ni estructurales para ser un desarrollador aprobado. Sin SDK. El sueño oficialmente estaba muerto. Tras esto, Pelloni afirmó que todo había sido un experimento social. Más tarde lanzó una demo pública. Y entonces ocurrió lo inevitable. El misterio desapareció. El juego no era la obra maestra revolucionaria prometida. Muchas partes estaban hechas con RPG Maker, precisamente la herramienta que había criticado. La calidad de su título era bastante modesta. La narrativa del genio incomprendido comenzó a desmoronarse. Lejos de abandonar, Pelloni propuso crear su propia consola open source llamada ND, que costaría $25 y permitiría jugar Box Game libremente. El proyecto nunca se materializó. Después lanzó un Kickstarter prometiendo versiones para otros dispositivos. Logró recaudar fondos, y luego los devolvió. Durante años hubo anuncios, pausas, regresos, cambios de enfoque. Primero diciendo que sería un RPG, luego que sería de puzzles y luego anunciando reinicios. Pero nada llegó a consolidarse. Con el tiempo, el interés desapareció. La historia no terminó con un escándalo final, simplemente se diluyó. Pelloni fue desapareciendo de foros, entrevistas y podcasts. El proyecto simplemente quedó como una leyenda extraña de los inicios del movimiento indie moderno. Lo que realmente nos deja esta historia. Es fácil reírse. Es fácil señalar los errores. Pero esta historia también refleja algo muy real. En 2004 el ecosistema indie todavía no estaba consolidado. No existían medios de difusión conocidos de proyectos indie. No existían las facilidades actuales. Publicar en consolas era prácticamente imposible para un desarrollador solitario sin respaldo. Mientras algunos proyectos como Cave Story lograron consolidarse, otros se quedaron en el camino. Box Game no fue destruido por Nintendo. No fue silenciado por Miyamoto. Fue víctima de expectativas desmedidas, aislamiento creativo y un ego que terminó consumiendo el proyecto. Porque el talento necesita disciplina. La visión necesita humildad. Y la creatividad necesita límites. Sin eso, incluso el sueño más ambicioso puede convertirse en su propia pesadilla. Ahora cuéntame, ¿tú qué opinas? Así que deja tu comentario, me encantaría leerte. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y compartirlo con quien crean que le pueda parecer interesante. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.